Nuestro país es una cuna de grandes campeones y de grandes boxeadores que a lo largo de la historia han puesto el nombre del país en lo más alto en el boxeo. Desde las leyendas como Baby Arismendi, Olivares, Sal Sánchez, Julio César Chávez o los boxeadores actuales como Canelo Álvarez o Divino Espinosa, siempre habrá cabida para darle tributo a una leyenda de nuestro país y donde siempre existe alguien en ser el primero en algo. Dicho esto, el día de hoy sumérgete en nuestra máquina del tiempo y acompáñanos a conocer al primer campeón mundial de boxeo en la historia de México, la leyenda Juan Zurita. Gene Coleman. Está abriéndose más de la puerta. Mantequilla Nápoles se vuelve a comenzar sólidamente y gana por nocaut técnico. O sea que Mantequilla Nápoles gana con un derechazo a todo de manera ya es a la gana con la puya y ahí se van a tener que parar la pelea. Today, I'm still the greatest of all time. Never again defeat me. Para mucha gente, el video podrá ser motivo de debate, ya que para varias personas, Battling Show o Baby Arismendi podrían ser considerados los primeros campeones mundiales mexicanos, pero tengo las suficientes evidencias para demostrar que Zurita es el primer campeón mundial de forma legítima. Si este video recibe un buen apoyo por parte del público, prometo hacer un video para despejar la duda de por qué Zurita es el primer campeón mundial mexicano, y no lo es Arismendi, ni mucho menos Battling Show. A pesar de que esto no sea mucho de mi agrado, ya que para mí, Arismendi es el mejor boxeador mexicano de la época de un cinturón, y el boxeador mexicano que tiene la mejor oposición de toda la historia de nuestro país. Pero siempre hay que ser objetivos y es preferible que siempre perdure la verdad ante una mentira que, aunque nos guste escucharla, en realidad no sea así. Juan Zurita Bautista Ferrer nació el 12 de mayo de 1917 en Veracruz, pero joven, Zurita se trasladó a Guadalajara, Jalisco, donde realizaría su debut a la corta edad de 14 años. Esto en contra de Kid Nacho, donde Juan Zurita saldría vencedor por puntos. La primer gran prueba de Zurita llegaría 2 años después de su debut, ya que se enfrentaría con el legendario Joe Conde, donde caería por puntos a 10 rounds, pero Zurita cobraría venganza 21 días después contra el mismo Conde, donde se hizo campeón nacional de peso pluma. Es importante señalar que en esa época surgió una rivalidad bastante interesante entre Joe Conde y Juan Zurita, donde también se añadiría el mítico Chango Casanova, quien en su momento le quitó el título nacional a Zurita. Zurita enfrentó 10 veces a Joe Conde, donde le ganó 9 de ellas y donde perdió solamente una. Mientras que contra Casanova, Zurita nunca salió tan bien parado, ya que Casanova fue uno de sus grandes verdugos o némesis arriba del ring, ya que en su primer pelea de ambos, Casanova noqueó en 12 rounds a Zurita, quitándole el cinturón nacional pluma. Casanova y Zurita se enfrentaron 6 veces, donde Casanova ganó 5 peleas y Zurita solo una, mientras que Joe Conde se enfrentaría a Casanova 3 veces, donde Conde saldría victorioso en 2 peleas. Casanova en una, pero Conde sorprendería a todos cuando en su último enfrentamiento de ambos, Conde noquearía en tan solo un round al Chango Casanova. Juan Zurita tuvo una gran oposición, ya que venció a 3 salones de la fama, como lo son Sixto Escobar,
donde Zurita venga la derrota de Chango Casanova por nocaut por el título de peso gallo de la Comisión Atlética de Montreal, a Sammy Angot y al peleador histórico y técnico Midget Wolgast. De hecho, una de las 5 peleas que tuvieron Zurita y Wolgast la estás mirando en estos momentos en pantalla. Como dato interesante, hay un artículo en Los Angeles Times donde en la segunda pelea donde gana Midget Wolgast, el público y la prensa la llama un robo, tanto que el público amenazó con boicotear futuros eventos en el estadio Legion. La Comisión Atlética del Estado de California apaciguó las cosas suspendiendo al referee McGrath, ya que en ese momento McGrath fue el que le concedió la victoria a Wolgast, ya que en esa pelea no hubo ningún juez. Zurita tuvo su primer pelea en Estados Unidos el día 4 de junio de 1935, esto contra el histórico filipino Pablo Dano, a quien venció por la vía de los puntos. Zurita tuvo que pelear contra todo lo que le ponían enfrente. Peleó contra tipos como Armstrong, Spiridado o los históricos mexicanos Rodolfo Ramírez, Tony Marr, Carlos Maracara, también con Quentin Brice, Richie Lemos y entre otros boxeadores para llegar a una oportunidad titular. Zurita tuvo que tener 146 peleas a nivel profesional para poder obtener una oportunidad por el título mundial. De la mano del histórico manager George Parnassus, Zurita recibió su oportunidad ante el histórico campeón de peso ligero Sammy Angot. Las apuestas estaban en contra de Juan Zurita. De hecho, las apuestas estaban 7-1. Esto tenía sentido ya que Angot, del oeste de Pensilvania, estaba en una excelente forma. Solo había perdido 3 de sus últimas 23 peleas, donde de esas derrotas fueron contra el peso welter histórico Sugar Ray Robinson y la otra con el gran Henry Armstrong. Tenía un récord de 3-0 contra Bob Montgomery, tenía victoria sobre Lou Jenkins y también victoria sobre Willie Pep, y en 97 peleas nunca había sido detenido. Angot vs Zurita se celebró el 8 de marzo de 1944 en el Gilmore Field, antigua sede de los Hollywood Stars, uno de los 2 equipos de béisbol de la AAA de Los Ángeles. La pelea fue pospuesta 2 días, esto tras un fuerte aguacero que dejó el campo sumido en un lodazal. El combate a 15 asaltos dio la gran sorpresa. Zurita ganó de principio a fin. El triunfo de Juan Zurita fue una gran noticia en la Ciudad de México, donde había disputado la mayoría de sus combates. La ciudad se ha transformado en un lugar de honor para el primer mexicano en ostentar un título importante, escribió Jack Hoodie, un famoso editor deportivo de ese tiempo. 23 días después de derrotar a Sammy Angot, Zurita se enfrentó al inmensamente popular Biu Jack, esto en el Madison Square Garden, en lo cual sería su única aparición en un ring neoyorquino. Esta fue una pelea sin título. El promotor Mike Jacobs no tuvo otra opción, ya que la Comisión Atlética de Nueva York reconoció a Bob Montgomery de Filadelfia como su campeón de peso ligero. Ante una multitud anunciada de 17.593 personas, Biu Jack ganó por decisión unánime en 10 asaltos, aunque los periódicos de ese tiempo criticaron también la decisión de ver vencedor a Biu Jack. Posteriormente, Zurita se vio ordenado a defender su cinturón el año siguiente ante el histórico Ike Williams. Previamente se había informado que Zurita había sufrido una lesión en la mano, esto al dispararse de forma accidental con una pistola que él manejaba. Los periódicos lo informaron debido a que Zurita iba a tener una pelea de exhibición en contra del mítico Willie Pep y estaba siendo cancelada a raíz de esto. Esto sin duda fue el punto más crucial de su carrera, ya que a pesar de informar a su equipo y de que no podía pelear debido a su grave lesión, se vio forzado a defender su cinturón meses después ante Ike Williams. Esto por la presión de los promotores. Este fue el principio del fin de la carrera de Zurita, ya que Ike Williams le arrebató el título por nocaut.
en el segundo asalto en el toreo de 4 Caminos de la Ciudad de México, donde la gente lamentablemente abuchó a Zurita y pasó de ser un ídolo por todos a ser uno de los boxeadores más odiados en ese momento, ya que la gente acusaba a Zurita de venderse y de dejarse ganar. Incluso catalogaron su derrota como el Zuritazo. Zurita regresó casi 3 años después para ganar y ponerle fin a su carrera. Se supo que Juan Zurita fue alguien inteligente con sus ganancias que ganó en el boxeo, ya que compró ranchos, inmuebles, edificios, fábricas y terrenos, aunque lamentablemente, por la enfermedad que le aquejó de grande, ya no le quedaron las mismas ganancias. Juan Zurita falleció el 22 de marzo del año 2000. Juan Zurita cayó en un estado de coma por un derrame cerebral, pero jamás estuvo solo, siempre lo acompañó su querida esposa Rosa Carreño. Es triste saber cómo grandes guerreros mexicanos, que lo dieron todo en el ring y que pusieron en alto a nuestro país en una época donde el boxeador mexicano no era bien visto y donde no era tan apoyado, y aún así lograban proezas con todo en contra, son olvidados. Este video es en honor al primer campeón mundial mexicano, a nuestro compatriota que tuvo que tener más de 146 peleas para obtener una oportunidad titular. El boxeador que tuvo los huevos bien puestos para subirse al ring contra un monstruo como lo era Ike Williams con una mano hecha añicos. Gracias, Juan Zurita. Gracias por poner el nombre de nuestro país en alto. Gracias por ser uno de los tantos boxeadores de esa época en empezar a poner los cimientos de la gran historia que apenas empezaba a escribirse de nuestro país en este deporte. Discúlpanos por olvidarte y por toda esa crítica inmerecida que recibiste en su momento, pero hay algo en lo cual jamás habrá debate de si fuiste o no el primero, donde jamás habrá alguien quien pueda refutar esto, y es que tú fuiste el primer boxeador mexicano en la historia en dar un batacazo de muchos en una pelea por un título mundial. Sí, ser el primero de muchos campeones mexicanos en demostrarle al mundo lo que un mexicano, quien iba como víctima, hacía para poder cumplir su más ansiado sueño de coronarse campeón mundial a pesar de los pronósticos y de quien tenía enfrente. Descanse en paz la leyenda Juan Zurita.